Hola, buenas tardes y nuevamente bienvenidos. Vamos en este caso a mi segunda ponencia en este primer Congreso de Ciencias del Movimiento Humano y la Salud que desde Arcopref Santander hemos organizado para todos ustedes. Claro está, con el apoyo de Arcopref Nacional y diferentes entidades, como ustedes pueden ver acá, entre ellas universidades como la Universidad del Valle, la de San Buenaventura, Sede Norte, instituciones como el Grupo Bienestar, instituciones como el Grupo Sport Colombia, la Asociación de Motricidad Acuática de Bebés Anfibios y eh, el Instituto del Profe Víctor Madrid, el Wellness School, entidades como Ciencia Deportiva, Editorial Kinesis, una editorial bastante importante acá a nivel nacional, Centro Zen, de la cual soy integrante, Exus, en la cual también soy integrante, y pues en este caso a título personal vamos a hablar de un tema relevante e importante como lo sería el tema de las lesiones deportivas. Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos ustedes y pues a los participantes y así como a las entidades que nos están respaldando, todas las que vemos ahí. La verdad ha sido un esfuerzo bastante titánico para poder desarrollar este evento. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Bien, sin más preámbulo, vamos ya con el desarrollo del tema de hoy, un tema que he tocado en más de una ocasión, pero que sigo insistiendo en él porque es importante sensibilizar a los entrenadores, bien sea deportivos o de gimnasios, de centros de acondicionamiento y demás, sobre la presencia de las lesiones deportivas, cómo poder identificarlas de manera oportuna. Inclusive, eh, vamos a poder revisar lo que vieron con el profe Víctor Madrid, por ejemplo, el tema de la prevención de lesiones, cómo podemos evaluar para identificar y prevenir lesiones. En este caso vamos a hablar pues ya cómo se manifiesta la lesión y con el profe Mauricio Chacón van a entrar a revisar precisamente ya cuando tenemos una lesión identificada, ya cuando tenemos una lesión establecida, cómo es el proceso de rehabilitación. Pero realmente todo esto se podría prevenir en buena parte. Obviamente, pues hay eventos que nos generan lesiones agudas, como los traumas, ¿sí? A nivel deportivo, pero muchas otras son secundarias o derivadas de los entrenamientos, bien sea porque hay un exceso de carga o hay una alteración, por ejemplo, en la biomecánica y demás, y nunca se identificó eso porque nunca se evaluó al deportista o nunca se le prestó atención a los primeros síntomas y se dejó avanzar. Entonces, eso también es algo importante y parte de esta charla es como seguir sensibilizando al entrenador de, oiga, hay que prestar atención a lo que el deportista le está diciendo, hay que hacer evaluaciones seguidas, hay que tener, digamos, una idea global de lo que está ocurriendo con ese deportista, sobre todo para prevenir lesiones deportivas. Bien, vamos a continuar. Entonces, dependiendo de la práctica deportiva, podemos tener variabilidad en la frecuencia de la presentación de lesiones, pero digamos que a nivel global, de manera general, podemos identificar estos como los tejidos más afectados por una lesión deportiva. Tenemos la piel, el músculo, los ligamentos y a nivel de tendón. Todo eso va a variar, como les decía, dependiendo del tipo de actividad, del tipo de ejercicio o el tipo de deporte que se practique, ya que en algunos va a ser más frecuente la presencia de uno que de otro. Pero digamos, a término global, estas son las lesiones más frecuentes. Y entonces, cuando entramos a evaluar, pues podemos encontrar que hay una serie de variables dentro de la presencia de antecedentes o de lesiones o de condiciones médicas que puedan tener una persona y podemos ver cómo alteraciones de tejidos blandos y articulares pueden ser parte de esos antecedentes, sobre todo a nivel de deportistas. Y acá pues estamos viendo nuevamente cómo eh, el tema de lo ligamento, el tema muscular, el tema de tendón, así como el compromiso de piel, pues suelen ser eh, de las lesiones que con mayor frecuencia se llegan a presentar. Y esto incluso ha sido tema de revisión de artículos, me disculpo acá, no sé qué pasó con el título, el tema de revisión de artículos desde el punto de vista de la epidemiología de las lesiones deportivas.
Y podemos ver precisamente, la imagen anterior pertenecía a este estudio, cómo eh, existe una variación dependiendo del tipo de deporte, pero ya veíamos que son cuatro los tejidos que más se comprometen, y los que hablamos al principio: la piel, el músculo, el tendón y el ligamento. Y la distribución, pues, es mayor en hombres que en la parte de mujeres por diferentes razones. Nuevamente acá tenemos, ¿no?, estas variaciones de las que con mayor frecuencia se presentan. Acá tenemos otro artículo respecto a la atención primaria en salud, de cuáles son los motivos de consulta más frecuente por parte de las personas que hacen ejercicio, que son deportistas. Y acá tenemos, perdón, que vemos la lesión muscular, tendinosa, articular, por ejemplo. Nuevamente, dentro de las causas frecuentes, obviamente el tema óseo, ya en menor proporción las lesiones nerviosas. Y bueno, el tema de la piel también resulta bastante frecuente. Como les decía, va a ser variable dependiendo del tipo de deporte. Entonces, por ejemplo, la tendinopatía a nivel del tendón de Aquiles, pues la vamos a ver en corredores y en tenistas. Ya a nivel de rodilla, por ejemplo, la vemos en deportistas de salto que practican baloncesto. El tema digamos, de la lesión de menisco también lo podemos ver en fútbol. Y así sucesivamente podemos encontrar localizaciones, lesiones localizadas dependiendo del deporte. Esto entre otras porque pues hay mayor compromiso de estructuras en el deporte comparado con otras partes del cuerpo. Me explico. Por ejemplo, a nivel de tenis, pues se va a comprometer más lo que es el tendón de Aquiles y la parte del codo, precisamente por el desarrollo de la biomecánica que ellos tienen, por las carreras rápidas con frenos y demás. Pero si vamos a ver deporte como el fútbol, por ejemplo, el tema de las lesiones de piel, el tema de la rodilla, bien sea con el compromiso del ligamento cruzado anterior, los colaterales, el tema a nivel inclusive de traumas por codos o por el mismo impacto con otro futbolista, pues mm, van a verse en este tipo de deportes. En baloncesto encontramos otros, en voleibol otros, y así sucesivamente, dependiendo del deporte, encontramos que hay unos que son más frecuentes que otros. Respecto a la lesión muscular, y acá empezamos ya como a sensibilizar y a tocar un poquito. Respecto a la lesión muscular, podemos encontrar, listo, procesos de fatiga, está bien, derivados de la carga de trabajo, pero que esos procesos generalmente deben mejorar con el tiempo. Cuando estamos frente a una lesión, es decir, frente a un desgarro, tenemos un compromiso ya estructural, es decir, rompemos el músculo como tal a diferentes niveles, bien sea a nivel del vientre muscular o bien sea de la unión miotendinosa, por ejemplo. Y eso va a hacer que el músculo pueda perder o alterar su función. Acá recordar desde un punto de vista microscópico cómo serían las fibras musculares, una imagen que debemos tener muy presente, muy delineadas. Pues vemos muy bien acá, esto sería una fibra, esto sería otra, esto otro, es decir, podemos diferenciar claramente cada una de las fibras musculares, y esta imagen tengámosla presente para más adelante. Lo otro es que existe una zona de transición entre el tendón y el tejido muscular. Esa zona de transición hace que también se vuelva una zona de lesión con mayor frecuencia, precisamente por la zona de transición, pero también porque muchas veces en esa zona de cambio de músculo a tendón hay un adelgazamiento de ese vientre muscular, y por ende pues una zona de mayor fragilidad. Cuando empezamos a tener ese tipo de lesiones, pues ya hablamos propiamente del desgarro. Entonces ustedes muy posiblemente van a tener un deportista que empieza a presentar un tipo de dolor muy puntual, muy constante, que se manifiesta con el movimiento o con la actividad de precisamente el músculo que se está afectando, y pues hay que tener atención a esto. Puede que si el dolor se le presenta hoy y mañana ya está recuperado, pues obviamente no estamos mirando un desgarro, pero si ustedes ven que llevan 3, 4 días con el mismo tipo de dolor, hay que ponerle atención y hay que descartar esto. Y les comento porque inclusive esto fue un caso clínico que tuvimos de un deportista, de un futbolista que empezó con un dolor en aductor de un lado, y con el tiempo pues el dolor no solamente continuó, sino le empezó a generar dolor en el otro lado. Em, pues una de las cosas que había que descartar es que no existiera un desgarro bilateral. Eh,
o por lo menos un desgarro unilateral, y efectivamente una de las cosas que encontramos fue un desgarro a nivel del aductor derecho y estaba ya sobrecargando, estaba generando una compensación inadecuada en el miembro inferior contralateral, por eso tenía un dolor bilateral. En otras palabras, acá lo que estamos mirando es que empezó con un dolor en una estructura que se mantuvo 3, 4, 5 días, lleva casi una semana con ese dolor. Entonces ya es importante descartar que no exista un desgarro. Los desgarros, como vemos acá, lo podemos clasificar en 4 categorías, son 4 grados, que son desde el grado 0 hasta el grado 3. El grado 0, estamos hablando de compromiso de las fibras musculares, pero ya ese es el grado 0, entonces un dolor que puede ser relativamente leve, pero muy constante, autolimitado y que puede recuperarse rápido. El grado 1, pues ya hay mayor compromiso de fibras, esto va a hacer que dure más tiempo. El grado 2 tenemos una ruptura parcial y el grado 3 ya una ruptura total que muchas veces requiere cirugía. Desde el grado 1 hasta el grado 3 el dolor de la lesión pues va a ser mucho mayor. En esta imagen sencilla pues vemos ejemplificado ese tipo de desgarro. Muchas veces desde el punto de vista del deportista podemos encontrar que esas lesiones, entre más graves, pues se acompañan de otra serie de complicaciones. Por ejemplo, tenemos acá que al momento del desgarro podemos tener ruptura de vasos sanguíneos y pues esos vasos van a generar equimosis como las que vemos acá. ¿Listo? De todas maneras, esto puede ser un traumatismo de tejidos blandos solamente a nivel de piel y por eso es importante también evaluar al deportista, mirar si existe limitación del movimiento, inclusive a veces ecografías para determinar si realmente estamos frente a un contexto de un desgarro o estamos frente a una contusión, por ejemplo, grado 2, grado 3. En esta ecografía, pues vemos claramente, también me gusta mostrar esta ecografía porque no solamente es muy sencilla, sino muy clara, muy explicativa de ver dónde se encuentra la zona del desgarro. Entonces acá tenemos el vientre muscular y acá vemos esa pérdida de la continuidad del tejido, justamente donde están las flechas negras. Entonces ahí confirmamos el desgarro. Acá, por ejemplo, tenemos otra imagen ya de músculo de gastronemio, donde vemos claramente la zona de lesión. En algunos casos esas zonas de lesión son tan evidentes como las que tenemos acá, donde hay una pérdida total del tejido, es decir, se separan eh, en dos partes y pues nos genera una deformación como la que vemos acá o una deformación como la que alcanzamos a notar en esta parte. Entonces, ahí estamos hablando más de un desgarro grado 3 que requeriría pues una intervención quirúrgica. Y hay un punto acá muy importante y es que cuando estamos frente a este tipo de lesiones, una de las cosas que debemos evitar es el reposo absoluto. Es importante, por ejemplo, determinar qué tipo de desgarro es para saber si requiere cirugía o no, pero también es importante saber que no debemos dar un reposo absoluto ni extenso. ¿Por qué razón? Porque cuando se deja un reposo absoluto y extenso, el músculo empieza a cicatrizar, pero lo hace con una cicatriz muy extensa. Imagínense eh, un ejemplo, digamos, como para que tengan una idea, que eso sería como cuando tiene una lesión en la piel y se forma un queloide, más o menos así sucedería en el músculo, se forma una cicatriz muy extensa, muy grande y pues eso le llevaría a una pérdida de la funcionalidad. Y en parte esto se ve porque cuando el músculo se lesiona empieza a generar una serie de moléculas proinflamatorias, parte de la respuesta natural que vemos en el proceso de recuperación del tejido. ¿Qué es lo que se ha visto? Que a medida que el músculo está quieto, hay mayor persistencia de esas moléculas y esa respuesta inflamatoria, y eso es lo que va a generalmente llevar a la fibrosis, a la cicatrización masiva del tejido. Entonces, como les decía, miren la imagen que tenemos al principio, podemos ver claramente las fibras musculares diferenciadas unas de otras. Acá, pues un mayor aumento donde podemos ver esas estructuras. No obstante, acá, si ustedes se fijan, no podemos distinguir con claridad ninguna de esas imágenes. Es decir, acá no tenemos un tejido muscular organizado, sano, sino por el contrario, es un tejido cicatrizal extenso donde hay pérdida de esa funcionalidad muscular. Y parte de las complicaciones puede ser que esas cicatrices se calcifiquen como vemos acá. Ahora, cuando tenemos una lesión
pues hay que identificarlo, es importante eso. Empezó a tener dolor, 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 empezó a tener limitación de movimiento, hay que identificar si estamos, por ejemplo, frente a un desgarro grado 1, grado 2. El grado 3, pues como les decía, ya resulta mucho más evidente por la pérdida continua del tejido. Pero además de identificar tempranamente esas estructuras, pues debemos tener algo presente y es que cuando estamos frente a una lesión muscular, nuestro objetivo final debe ser que ese tejido sea nuevamente calidad, es decir, que sea tan funcional como solía ser antes de la lesión o lo más parecido a, a ese tejido funcional. Entonces, debemos tener presente eso, que no solamente es eh, permitir que pues cicatrice, sino que debemos tratar de recuperar esa función específica muscular. Debemos entrenarlo en tema de la fuerza, de elasticidad, de la coordinación, es decir, debe haber un estímulo global de ese músculo. Claramente esto debe hacerlo alguien que conozca de rehabilitación deportiva, sobre todo en este tipo de lesiones, para evitar un aumento de la lesión de por sí que ya se tiene. Y a medida que vamos avanzando, pues podemos empezar a generar una serie de actividades, una serie de ejercicios que le permitan ya no una rehabilitación inicial, sino una readaptación deportiva, finalmente, para que al final el músculo tenga una correcta activación neuromuscular, una correcta funcionalidad, de tal forma que le permita generar su función tal, como les decía, muy parecido o idealmente tal y como lo era antes de la lesión. Esto pues es muy importante en la población que es activa físicamente, y sobre todo si estamos hablando de deportistas de competencia, pero de todas maneras, si alguien que no sea muy activo físicamente también se beneficiaría de un programa de rehabilitación y readaptación como el que estamos hablando. Lo otro que podemos encontrar son las lesiones de los ligamentos. Recordemos que el ligamento es un tejido conectivo que me une hueso con hueso, ayuda a dar esa estabilidad a la cápsula articular, pero también tiene una característica y es que genera fuerza, resiste fuerzas de estiramiento, de tensión. Y eso se ve entre otras por el tipo de organización que tiene. Entonces, el ligamento va a tener una serie de proteínas de tipo colágeno y células de tipo fibroblastos que van a permitir la formación de esa matriz extracelular. Estas fibras de tipo colágeno tienen una organización también, y esa organización es muy importante tratar de mantenerla después de una lesión. Acá estamos viendo más o menos en términos globales, entonces vemos la proteína como tal. Colágeno se van organizando en fibras de colágeno y esas fibras de colágeno finalmente forman unos óxidos de colágeno. Cuando tenemos una lesión, a eso le denominamos un esguince que puede ser de diferentes grados, grado 1, 2 o 3. Dependiendo del nivel de grado, pues vamos a tener la limitación, vamos a tener pérdida de la funcionalidad o también lo mismo, la posibilidad o la necesidad de una intervención quirúrgica. El punto con el grado 1, por ejemplo, es que si no se hace un adecuado diagnóstico, una adecuada intervención, él puede que recupere. Hay- si no hago una adecuada rehabilitación, va a ser un ligamento que va a estar un poquito más débil y pues si bien tiene menor posibilidad de que se lesione más, pues existe esa posibilidad. En el grado 2 la posibilidad de lesión es mucho más frecuente. Acá pues generalmente es el que vemos, sobre todo a nivel de tobillo, que se acompaña de hinchazón y de morado, es decir, de edema y equimosis, y tiene dolor al movimiento y tiene una pérdida de la funcionalidad significativa, pero pues no completa. Esto se debe, por ejemplo, a que el grado 1 de la ruptura y en el grado de la ruptura es parcial, solo que en el grado 2 la ruptura, si bien es parcial, es mucho más extensa que en el grado 1. Y en el grado 3 pues tenemos una ruptura completa de ese ligamento, no hay estabilidad, es una estructura que pierde esa estabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de un ligamento único en la zona. Y pues acá en este caso el tiempo de recuperación va a ser mayor, en algunos casos, como les decía, va a requerir cirugía. Acá por lo menos vemos cambios en la intensidad de la coloración, acá vemos cambios a nivel de las imágenes donde me están indicando pues la presencia de edemas. Acá en esta foto pues vemos
el edema y parte de la equimosis. Sí, vemos como la hinchazón y la equimosis. Igual esto se confirma es de manera clínica y presencial. Acá también vemos claramente la equimosis. Esto es parte de un esguince como tal. Y pues parte de eso nos lleva a una serie de maniobras y de exploraciones para determinar, por ejemplo, el grado de lesión. En este caso, tomé este video del doctor Juan Hernán, donde podemos ver una exploración. Muy bien, entonces ahí, por ejemplo, vimos maniobras que se pueden emplear o que uno emplea para determinar el nivel de lesión que puede llegar a presentar. En algunos casos hay que redireccionar, por ejemplo, con ortopedistas, porque ya requieren proceso quirúrgico. Una vez realizado el proceso quirúrgico o inclusive, por ejemplo, si estamos frente a un 15 grado 1, grado 2, el proceso de rehabilitación y readaptación es muy importante y esa es otra imagen que también me gusta compartir bastante porque en ella podemos ver lo siguiente. Vemos tres imágenes, la A, la B y la C. En la A claramente vemos grupos de haces tanto grandes como relativamente pequeños que podrían corresponder a fibras de colágeno. Esto es un ligamento sano. Cuando hay una lesión, vemos que la primera organización que hace el tejido es en fibras de colágeno. Esas fibras pues van a ser mucho más débiles y por ende la posibilidad de presentar una recidiva, es decir, que se vuelva a lesionar ese ligamento. Pero esto es lo interesante acá en esta imagen. Esto es en un estudio que pues mostraban cómo el adecuado estímulo sobre este tipo de fibras, es decir, a nivel, por ejemplo, de ligamentos después de un esguince, favorecía o estimulaba la formación nuevamente de haces de fibras, con lo cual hacía que ese ligamento fuera mucho más resistente. Entonces, miren la importancia acá, por ejemplo, de si yo inclusive logro hacer prevención y encuentro que tengo zonas de inestabilidad, que encuentro que tengo ligamentos muy débiles, o hiperlaxos y demás, pues yo debo incluir el entrenamiento y el estímulo sobre esos tejidos de tal forma que mejoren su resistencia y más cuando hay algún tipo de lesión, como la adecuada rehabilitación y readaptación, me va a tender a que ese tejido intente volver como a su estado inicial. Acá tenemos eh, otro tema importante y es que pues algunos años atrás se consideraba que el proceso adecuado para el manejo de lesiones era el reposo casi por 2 semanas. Tanto así que, por ejemplo, miren, acá el punto 7 decía, pasados 14 días de la lesión, ahí hasta ese punto empezaba nuevamente a hacer ejercicios de tobillo. Como les digo, esto era lo que se consideraba que era lo adecuado algunos años atrás, era parte de los protocolos, es decir, era lo que hasta el momento se creía que era lo que se debía hacer. Obviamente, pues para su época era algo correcto. Ya hoy día sabemos que no es así, que esos protocolos han cambiado y que por ende hay que aplicar los nuevos protocolos que existen. Y eso es importante tenerlo presente. Entonces, ya hoy día sabemos que de hecho hay que estimular el movimiento de la estructura lo más pronto posible. Obviamente, pues hay que saber cómo hacer este proceso para que finalmente obtengamos un tejido recuperado, un tejido de calidad. Lo otro que podemos tener es la inflamación a lesiones del tendón. Generalmente se consideran tendinitis y tendinosis. La tendinitis es la inflamación aguda, la tendinosis es la inflamación crónica. Estos son conceptos que se venían manejando algún tiempo atrás. Hoy hablamos más de una tendinopatía aguda o crónica, aunque pues aún se siguen utilizando los términos tendinitis y tendinosis. Pero como les digo, hoy día generalmente hablamos de tendinopatías agudas para referirnos a la tendinitis o una tendinopatía crónica para referirnos a la tendinosis. De todas maneras, es simplemente un cambio digamos, de terminología, pero pues
el proceso biológico sigue manteniéndose igual. Y es que cuando estamos frente a una tendinopatía aguda tenemos básicamente dos caminos. Tenemos la lesión del tendón. Recuerden que el tendón es la estructura que va a unir músculo al hueso. Entonces es una estructura que no solamente debe tener buena capacidad de soportar tensiones y estiramientos, sino también él va a generar una respuesta, una retroalimentación a nuestro sistema nervioso respecto a la ubicación del cuerpo. Entonces nos está mandando información propioceptiva de nuestro cuerpo respecto eh, al espacio. Pero bueno, volviendo acá entonces tenemos que el tendón puede inflamarse de manera aguda. Esa inflamación aguda tiene dos opciones. O yo le hago un adecuado proceso de recuperación y lo vuelvo otra vez a su estado inicial, o no se le hace el proceso adecuado de recuperación, o por alguna razón la lesión vuelve a presentarse. ¿Sí? Por ejemplo, que hay una alteración biomecánica que yo no corregí por más rehabilitación que le haga, si esa alteración biomecánica persiste, pues voy a tener la persistencia de la lesión. O si sigo aplicándole cargas de trabajo inadecuadas, pues voy a tener la persistencia de la lesión. Entonces, si volvemos a tener la inflamación y si esa inflamación persiste, ya pasamos de una inflamación aguda a una inflamación crónica, a una inflamación permanente. Y eso no solamente va a llevar a que exista dolor, sino que exista generación de la estructura. Y esa generación va a hacer que el tejido que aún se mantenía sana se siga inflamado, se presente la generación y generamos un círculo vicioso. Y eso también es un proceso que me gusta mostrar mediante imágenes porque vemos muy claramente qué es lo que sucede. Esta imagen de acá me muestra un tendón normal. Ustedes pueden ver esos punticos moraditos serían los fibroblastos, lo rosadito, ustedes ven que es muy homogéneo, tiene una misma dirección, ¿sí? Esas serían las fibras también de proteínas, las fibras de colágeno. ¿Qué pasa cuando hay una tendinitis? ¿Qué pasa cuando hay una tendinopatía aguda? Vemos que hay un cambio. Vemos más células acá, aparte de esas son células del sistema inflamatorio. Vemos todo esto, el colágeno aún se mantiene en la orientación, pero pues hay una clara respuesta inflamatoria. Si el proceso de rehabilitación, readaptación o lo que adicional, lo que tenga que corregirse se hace de manera adecuada, pues vamos a tender un tejido muy similar al inicial. Pero si lo que hacemos es entrar en el círculo vicioso donde persiste la inflamación, donde continúa la generación, finalmente vamos a tener una estructura como esto. Eso es una tendinopatía crónica, es decir, es una tendinosis. Ahí vemos una gran cantidad de células inflamatorias, pero además de eso vemos que hay una pérdida en la homogeneidad de esa matriz extracelular. Es decir, no vemos tan organizadas esas proteínas de colágeno, esas fibras, como si lo veíamos en las imágenes anteriores. Entonces es muy importante tener presente eso. Esto es casi que complicado revertirlo, es muy complicado revertirlo, esto sí se puede revertir. Entonces, miren la importancia de ponerle atención a un dolor crónico que pueda presentar su deportista, que le diga, es que me duele la rodilla, es que se me inflama seguido. En esos puntos, y es lo que generalmente, una recomendación que yo doy, generalmente cuando se presenta un dolor más hacia la zona articular, hay que detenerse y pensar a ver qué es lo que puede estar pasando porque podemos tener compromisos de diferentes estructuras, entre esas las del tendón, que suele ser muy frecuente. Entonces, en vez de eh, persistir con el dolor y los entrenamientos que generan esos dolores, es muy importante entonces hacer una pausa que se pueda revisar y determinar si estamos frente a un contexto de una tendinopatía aguda, de en donde podamos intervenir y volver a tener un tejido de calidad como el que le estoy mostrando en la imagen, o finalmente seguir y seguir y ya a veces encontrarnos, como nos ha pasado también en el contexto de tendinopatías agudas, es decir, ya tenemos un tejido como este donde la funcionalidad se pierde y a medida que avanza esa tendinopatía, a medida que avanza esa generación del tendón, también se puede llegar al riesgo de que exista ruptura del mismo. Entonces, nuevamente, lo que les decía, tenemos un tendón sano originalmente por las diferentes causas asociadas al ejercicio físico, al deporte, podemos empezar a tener una inflamación aguda y si eso continúa, podemos llegar a tener una inflamación crónica, ¿sí? En parte acá vemos cambios inflamatorios degenerativos de ese tendón. Y en algunos casos podemos llegar a tener el riesgo de ruptura de tendón que finalmente requiere una intervención quirúrgica. Lo otro que se puede presentar es por traumas. Por ejemplo, acá les traigo esta de una subluxación de rodilla.
Vemos claramente ahí la luxación. Y pues traumas como estos claramente generan un daño a nivel del tendón. Hay que intervenirlo y hay que mirar si existe inestabilidad de esa estructura o no, si existe una hiperlaxitud y pues hacer la intervención oportuna. Como les digo, pues lo ideal es poder identificar tempranamente cuando se presenta algún tipo de dolor o cuando refieren inestabilidad y demás, para poder hacer un buen diagnóstico y un manejo oportuno, de tal forma que ese deportista pueda volver a sus entrenamientos lo más pronto posible. Y pues con eso ustedes también van a evitar una deserción o una pérdida de un deportista. Lo otro que podemos encontrarnos son las lesiones a nivel articulares, donde podemos tener que se desencaja parcial o totalmente la articulación. Cuando se desencaja parcialmente hablamos de subluxaciones, cuando se desencaja totalmente hablamos de una luxación. Y el riesgo está acá de que en las luxaciones algunas veces tenemos recidivas, es decir, se pueden presentar una y otra vez y eso puede ser debido a varios factores, entre esas la laxitud de los tejidos conectivos, puede ser porque ya de por sí existe algún tipo de desgaste o una inestabilidad muscular, es decir, tenemos músculos que son muy débiles o son incapaces también de ayudar a dar estabilidad a esa estructura. Acá, por ejemplo, tenemos este caso de una luxación. En este caso, pues, por el tema del mismo peso. Entonces, ahí podemos ver cómo se presenta una subluxación a nivel, miren, ¿no? Del codo, pues en este caso secundario al mismo peso, pero en otros casos, inclusive sin peso, podemos ver luxaciones o subluxaciones de los deportistas. En esos casos, ¿qué es importante? Pues generar sobre todo cuando es una luxación completa, hay que inmovilizar, dar algún analgésico o algún medicamento para el dolor, solamente si no es alérgico. Si lo es, no se le puede dar, hay que por eso preguntar y estar muy seguro de si la persona es o no es alérgica al medicamento. Si la persona ya dice, no, mire, es que yo ya he tomado, yo estoy seguro de que no, bueno, no hay problema. Pero si la persona lo duda o definitivamente dice que no puede tomarlos, pues no se le puede dar y es mejor con la inmovilidad trasladarlo lo más pronto posible para la valoración médica. Algo importante acá es que evite reducir si usted no tiene el adecuado entrenamiento, es decir, evite hacer una reducción, es decir, tratar de encajar nuevamente la articulación si no sabe cómo hacerlo, si no sabe el paso a paso de cómo realizar esa reducción. ¿Por qué razón? Porque si no sabemos cómo hacerlo, podemos inclusive llevar al compromiso de otros tejidos, como sería el vascular y el nervioso. Entonces, importante eso. O simplemente, si no sabemos cómo reducirlo y estamos frente a una fractura, pues complicar el cuadro. Entonces, por ejemplo, en estos casos, en este caso, si uno, eh, digamos, tiene dudas al respecto, es mejor que se haga la evaluación médica, inclusive si conocen cómo reducir y saben que, por ejemplo, podemos estar frente al contexto de una fractura, pues sabemos que no debemos hacer ningún tipo de procedimiento, sino que debemos inmovilizar, debemos remitir y que sea el ortopedista quien, con base en imágenes y con base en la exploración clínica, considere, por ejemplo, que requiere algún tipo de cirugía u otro tipo de movilidad de inmovilización. En caso de, por ejemplo, de hacer una evaluación completa y determinar que no existe fractura y sé cómo reducir la lesión, pues ya puedo empezar a hacer la reducción, como en este caso estamos viendo una luxación a nivel de tobillo. Ya muy seguramente se descartó el tema de fracturas y ahí tenemos una reducción adecuada a nivel de tobillo. Pero esto lo hace alguien que tenga el entrenamiento y que sepa cómo realizarlo. Bien, y otra de las condiciones que también se ha hablado bastante, varias sociedades médicas están empezando a informar, es bueno, ¿y el COVID? ¿Qué pasa con el COVID? Pues es importante que ustedes tengan presente lo siguiente, si ustedes tienen deportistas que cursaron con síntomas por infección y esos síntomas fueron moderados, por ejemplo, o claramente está, si fueron severos, con mayor razón,
hay que evaluar y hay que estudiar al deportista, ¿sí? Deportista que presente COVID, por ejemplo, asintomático, pues hay que evaluarlo, hay que mantenerlo aislado y pues que mantenga haciendo ejercicio en la casa, ¿sí? Y una vez regrese, pues hay que empezar a adaptarle el programa de entrenamiento, pero si cursó con algún tipo de síntomas, así hubieran sido leves o no, en algunos protocolos inclusive aconsejan o recomiendan la realización de estudios, entre ellos un electrocardiograma, un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo, una radiografía. ¿Por qué razón? Porque el deportista puede que hubiera tenido síntomas leves, puede que su capacidad funcional basal no se haya alterado, pero cuando vuelve a hacer ejercicio es cuando empieza a ver cómo hay una disminución marcada de su rendimiento. Y no solamente eso, hay que descartar que no tengan alguna lesión, por ejemplo, a nivel cardíaca, alguna miocarditis viral secundaria a la infección por COVID, por ejemplo. Entonces es importante tener presente esto y con mayor razón, si ustedes tienen su deportista que tuvo COVID, con síntomas leves, moderados y más en el severo, pues hay que hacer los estudios, hay que remitirlo, tiene que remitirnoslo para empezar todo este protocolo de estudio y decirle finalmente, señor entrenador, señora entrenadora, mire, su deportista finalmente salió todo bien, puede regresar al entrenamiento y vamos a hacerle seguimiento para mirar cómo responde al entrenamiento. Entonces es muy importante que tengan presente esto, ¿sí? Para el retorno post-COVID. Acá vemos inclusive que en algunos casos requieren mayores estudios, inclusive estudios bioquímicos, estudios de imágenes y demás, antes de regresar a los entrenamientos, y más si persiste con síntomas. Y bueno, nuevamente, para comentarles que parte de lo que yo estoy realizando es precisamente el tema de la valoración médica. Y no solamente la evaluación, sino el seguimiento médico para que los deportistas que ustedes puedan llegar a tener con algún tipo de lesión o complicación y demás, los podamos entrar a revisar, hacer el abordaje, el diagnóstico y el manejo adecuado y así evitar, por ejemplo, una deserción deportista. Lo otro es este tema, precisamente el de lesiones deportivas, enfocado para los entrenadores en este curso que estoy ofreciendo a través de Hotman. Vemos las diferentes estructuras y cómo vamos a revisar las lesiones principales que se presentan en esas estructuras, al de hombro, codo, rodilla, pelvis y demás, y vemos algo de cómo hacer la rehabilitación de estos deportistas. Obviamente, pues nos enfocamos sobre todo en que ustedes puedan entender y puedan tener conocimiento para un abordaje y un diagnóstico inicial, de tal forma que se haga una recuperación adecuada y prematura de ese deportista y con ello pues ustedes puedan tener a su deportista nuevamente con un buen rendimiento y sobre todo evitando que se generen complicaciones de esas lesiones. Así que bueno, si alguien está interesado y yo sé que pues lo van a estar, con mucho gusto me pueden escribir a mi WhatsApp y pues ahí indagar respecto a los servicios que ofrezco, tanto en la evaluación médica como en la parte de educación continua. A todos ustedes muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, acá está mi número de WhatsApp y este es mi Instagram, con mucho gusto por ahí la podemos responder. Y bueno, en este caso, pues, como les había comentado en el video anterior, no me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, estoy en Barranquilla realizando mis estudios de posgrado, por eso no los pude acompañar. Hubiera querido estar ahí con ustedes para poder resolver todas sus dudas, pero bueno, con mucho gusto me pueden escribir a WhatsApp o al Instagram y ahí estaré para responder sus dudas. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por su asistencia y a los organizadores del evento. Muy buena tarde y que sigan disfrutando de las siguientes charlas que vienen a continuación.